Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Quiero invitarle, hermano, esta noche continuar un poco con el tema que iniciamos el martes pasado, hermano, de respecto a la obediencia y a la desobediencia en el libro de Romanos, capítulo número 5. Estuvimos hablando la semana pasada que para obtener esta obediencia, hermano, es necesaria una renovación de mente. Es necesario que cada día nosotros, hermano, podamos entender lo que en el mismo libro de Romanos el apóstol escribe en el capítulo 12, que tenemos que renovar nuestra mente. ¿Cuántos dicen amén? Renovaos en el espíritu de vuestra mente, dice, para que podáis comprobar, dice, ¿verdad?, cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la obediencia, hermano, hablamos un poco solo para que los que no vinieron el martes pasado y aquellos que nos van a ver a través de las redes sociales puedan, hermano, entender el propósito de esta palabra, ya que la fe, hermano, Dios es un Dios que siempre se agrada de la obediencia. El enemigo promueve la desobediencia, por eso nosotros no podemos, hermano, apoyar la desobediencia, sino tenemos que luchar contra ella. Y miramos que desobediencia, hermano, es falta de obediencia. Diga, falta de obediencia. ¿A cuánto nos falta mucho todavía? ¿Cuántos somos faltos de obediencia? Amén. Bueno, entonces yo me uno con ustedes porque, hermano, Jesús como hijo dice que aprendió la obediencia. Yo conozco muchos que ellos desde que aceptaron a Cristo ya fueron obedientes, ¿verdad? Pero yo quisiera un milagro así, hermano. Pero no. Yo creo que lo que son más son religiosos que obedientes, ¿verdad que sí? Porque la religiosidad, hermano, se disfraza, ¿verdad que sí? Y hace aparentar algo que no es. Pero aún Jesús como hijo, concebido, hermano, por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Mire, hermano, nacido sin relación, hermano, de pecado, y no cometió pecado. Diga, no cometió pecado, no hizo pecado, mas sin embargo aprendió la obediencia. Entonces esto quiere decir que la obediencia no tiene nada que ver con el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Dice amén. O sea, la obediencia no tiene nada que ver con el pecado, porque Jesús dice que no pecó, no había cometido pecado. Y el que no cometió pecado, pero por nosotros se hizo pecado, pero dice, el que no cometió pecado como hijo aprendió la obediencia. Esto es para que quede claro, porque a veces, hermano, hay personas que piensan, hermano, que no, o sea, ¿verdad? Ya usted puede vivir una vida en desobediencia y de todos modos, pues usted va al cielo. Pero no, que Dios nos ayude y nos enseñe, hermano, la obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Por eso este tema es muy importante, porque el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 5, verso 19, que así como por la obediencia, por la desobediencia de un hombre, dice, ¿verdad? ¿Lo tiene? Dice, porque así por la desobediencia de un hombre, los muchos, ¿qué dice, hermano? Pero yo podría decirle todos, ¿verdad que sí, hermano? Los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Muchos interpretan que ahora, porque, hermanos, somos salvos por la gracia, y dicen, se agarran ellos de que la ley no fue dada a los gentiles, sino fue dada a los judíos. Pero la escritura dice
que el pecado entró al mundo por un hombre y todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. No tiene nada que ver con ley, tiene que ver con el pecado. ¿Cuántos dicen amén? O sea, solo quiero para que miremos, hermano, y tengamos bien definido lo que es la obediencia y la desobediencia. Y entonces dicen, según su interpretación de ellos, que, hermano, como la ley fue para los judíos, no para los gentiles, nosotros no tenemos nada que ver con la ley. Como diciendo, nosotros no teníamos ningún pecado, pero la Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Está entendiendo esto? Por eso usted tiene que tener cuidado con esa doctrina que dicen hoy en día, porque hay muchos que siguen, hermano, y la abrazan de tal manera, ¿verdad? Y yo sé que la verdad hemos sido salvos por gracia, y por la gracia de Dios somos lo que somos, hermano, pero la gracia también lleva una secuencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Entonces tenemos que tener cuidado dentro de eso, porque dice que el apóstol Pablo, cuando usted lee el libro de Romanos, el apóstol Pablo dice que pues desde Adán hasta Moisés reinó la muerte, ¿verdad? Porque dice, donde no hay ley no se puede infringir el pecado, dice, ¿verdad que sí? Entonces dice, desde Adán hasta Moisés reinó la muerte. Pero note que está hablando de Moisés hasta Cristo. La ley de Dios. No está hablando la ley de Moisés, está hablando la ley de Dios, que Dios marcó. Y entonces dice que esa ley que Dios dio al pueblo de Israel no involucraba solo a ellos, sino era una ley que abarcaba a todo el mundo. O sea, le estoy explicando esto para que entendamos un poco lo que es la desobediencia y la obediencia. Porque, por ejemplo, los hermanos, si tuvieran razón aquellos que dicen, hermano, ¿verdad? Que bueno, pues la gracia fue dada a nosotros y nosotros no tenemos nada que ver con la ley, hermano, del antiguo pacto, porque verdaderamente no podíamos ser marcados por el pecado, por la ley de antes, hermano. Entonces, ¿de qué nos salvó el Señor? Me pregunto yo, ¿verdad? Si la Biblia dice que, y usted lee las cartas a los gentiles, el apóstol Pablo dice, vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, para que le digo esto, para que nosotros siempre tomemos la palabra del Señor para dirigir nuestras vidas hacia una verdad. Entonces dice, porque así por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche nuevamente al reunirnos oramos para pedir que la luz tuya, la sabiduría, la inteligencia, el poder de tu Espíritu Santo nuevamente, Señor, venga sobre nuestras vidas, Señor, y que a través de tu Espíritu Santo los ojos de nuestro entendimiento sean iluminados en un pleno conocimiento en la verdad de tu palabra. Oramos para que a través de ella, Señor, nosotros podamos cada día, Señor, aprender la obediencia, Señor. Estamos luchando contra toda desobediencia, Padre. Reconocemos que nos falta obediencia. ¿Puede reconocer usted esta noche conmigo que nos falta obediencia? Pero pedimos, Señor, que nos ayudes. Nos abrazamos, Señor, de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia, y creemos que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta terminarla en el día de Cristo. Ayúdanos, Señor, a trabajar cada día en esta obediencia, aprendiendo de la obediencia de uno, Cristo Jesús, quien es nuestro Maestro, para que nosotros también nos hagamos obedientes a tu palabra. En el nombre de Jesús, con el auxilio, la ayuda y el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén.
Entonces, desobediencia es ser falto de obediencia. Por eso le decía, hermano, que muchas veces cuando alguien le dice, hermano, usted es un desobediente, como que suena muy feo, ¿verdad que sí? Cuando dicen amén, lo siente uno como que lo golpearan, ¿verdad? Pero si usted le dice a alguien, hermano, yo siento que nos falta obediencia, a la misma vez le está diciendo usted y yo somos desobedientes, ¿verdad? Pero y entonces como que eso nos hace recapacitar mejor a nosotros, ¿verdad que sí, hermano? Por eso le decía que la obediencia no tiene nada que ver con el pecado. Porque cuando el Señor le dio órdenes a Adán, ¿verdad? De lo que ya miramos del primer hombre, ¿verdad, hermano? Que viene y por él entra el pecado, hermano, entra la desobediencia por él, ¿verdad? Pero no tenía nada que ver, hermano, la obediencia con el pecado. Por eso es que quiero que quede eso bien claro en nosotros, hermano, porque aquel hombre no sabía nada de pecado, no sabía nada, hermano, pero de repente él desobedece y dentro de esa desobediencia entra el pecado. ¿Me entiende? Y entonces entra el pecado y a través del pecado entra la muerte, ¿verdad que sí? Dice amén. Pero dice que así como todo eso ocurrió a través de un hombre, dice, y todos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Cuántos abrazamos la obediencia de Cristo? Porque en lo que me falta de obediencia, yo me puedo sentir completo en Él. O sea, no dejo, hermano, de luchar contra toda desobediencia para hacerme obediente, hermano, mire, ¿verdad? Porque de eso se trata, ¿me entiende? De eso se trata. Por eso es que la semana pasada miramos que si hay algo que hace la fe es promueve la obediencia, ¿verdad que sí, hermano? Dios le habla a Abraham, ¿verdad? Usted sabe, al primer hombre de la fe que el Señor llamó, hermano, y vino a ser amigo, ¿verdad? Le habla a Noé también, el primer hombre pregonero de justicia, hermano, mire, ¿verdad? En Génesis capítulo 6, y a través de la fe, dice, hermano, que lo que hace, hermano, Noé es que obedece a lo que Dios le dice. ¿Cuántos dicen amén? Abraham obedece también a lo que Dios le dice. Note bien, entonces si hay algo que la fe hace siempre es promover la obediencia. Por eso nosotros como hijos y descendientes de Abraham en la fe tenemos siempre que promover la obediencia entre nosotros los hermanos, entre el pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nunca enseñarle a alguien, no le hagas caso, mira, no vayas, hombre, no tenés que hacer eso. No, tenemos que promover la obediencia como hijos obedientes. ¿Cuántos dicen amén? Dale una ofrenda de palmas al Señor en esta noche. Miramos, hermano, la semana pasada que para poder, hermano, ir tratando, hermano, con toda desobediencia, se necesita, hermano, mire, tener una mente, hermano, que vaya cada día renovándose, hermano, a la mente de Cristo. Y miramos que nos dieron armas, ¿verdad, hermano? De nuestra milicia, de nuestra lucha, de nuestra batalla, hermano, que no son carnales, sino que son poderosas en Dios, ¿verdad que sí, hermano? Para tomar cautivo todo pensamiento que quiera rebelarse o que quiera promover la desobediencia al Señor y tomarlo cautivo a la obediencia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces le estoy solamente explicando un poco de esto porque, hermanos, si por un hombre, como dice Romanos, fíjese que cuando usted lee en el capítulo 1, Pablo dice que él es apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios a los gentiles. Dice, mire, hermano, en su apostolado, dice, hermano, mire, a promover, mire, la obediencia. Entonces el apostolado, el pastorado, lo profético, todos los 5 ministerios, hermano, siempre son para promover la obediencia.
¿Qué es promover la obediencia? Según su criterio suyo. ¿Qué es promover la obediencia? Promover la obediencia quiere decir que cuando usted se entera que alguien no quiere obedecer, no quiere hacer caso, por ejemplo, entre los hijos naturales, hay hijos que dicen, no, yo no le voy a hacer caso a mi papá, pero de repente hay un hijo, no, de hacerle caso porque si no lo vas a enojar y vos sabes que ya enojado hasta la gran diabla se pone con él. ¿Ve? Entonces ya hay un hijo que siempre promueve la obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dentro de la iglesia nosotros somos hijos de Dios ahora. De repente usted se entera que una persona le dice tal, ay, y no, pero yo voy a ir. ¿Y qué pasa si te disciplinan? Que me disciplinen de todos modos. A tantas iglesias donde ir. No, hermano. Nosotros somos llamados a promover siempre la obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice Romanos 5:12, por tanto, tal como el pecado entró al mundo por un hombre y la muerte, ¿qué dice, hermano? Por el pecado, lo que yo le explicaba anteriormente. ¿Cuántos dicen amén? Así también la muerte, ¿qué dice, hermano? Se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. ¿Cuántos dicen amén? Así que ahí descartamos mucho criterio y mucha falsa doctrina, hermano, que dan otros diciendo de que como la ley era solo para el pueblo de Israel, no tenía nada que ver con los gentiles y todo eso. Por eso ahora nosotros tenemos que anular todo lo que es el Antiguo Testamento, y eso no es así. Cuando dicen amén. Lo que Jesús hizo en su sacrificio fue, hermano, mire, establecer, mire, hermano, hacer a un lado el viejo o la vieja forma, hermano, mire, y establecer lo nuevo. Por eso estamos bajo un nuevo pacto. ¿Cuántos dicen amén? Pero dentro de este nuevo pacto es para judíos y para gentiles, para que tanto judíos y gentiles seamos un solo pueblo para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice en el verso 15 ahí mismo del libro de Romanos, hoy vamos a usar un poco más la Biblia, pero no sucede con la dádiva o con el regalo como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno, ¿qué dice? Murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Verso 17, lea conmigo. Porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don, que dice, hermano, de la justicia. Estamos hablando, hermano, que por la desobediencia de uno todos mueren, pero por la obediencia de uno los muchos hemos sido justificados y hemos sido hechos partícipes de su gracia. Pero su gracia siempre va a promover en nosotros la obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Acuérdese que la escritura dice, cuando usted lee Génesis 6, dice, mas Noé halló, que dice, gracia delante de Dios. Y entonces, como halló gracia, Dios le habla y le dice lo que tiene que hacer. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces, hermano, como Noé se siente agradecido con Dios, porque de todos los hombres él haya gracia, él obedece. ¿Cuántos dicen amén? Y como él obedece, él llega a ser salvo y salva a su familia. ¿Cuánto le damos gloria al Señor y una ofrenda de palmas? Entonces, hermano, porque Dios, nuestro Dios, es un Dios que siempre va a promover la obediencia.
Por eso, hermano, el ejemplo máximo que nosotros podemos tener siempre, hermano, mire, es Jesucristo, su Hijo. ¿Cuántos dicen amén? Porque a través de Él nosotros, hermano, aprendimos la obediencia. Estamos aprendiendo obediencia. Ahora usted dirá, pero hermano, ¿para qué necesito yo aprender obediencia? Porque en la obediencia está la bendición. Acuérdese que el Señor llama a Abraham. Sale, ven a la tierra que yo te tengo, ¿verdad que sí? He preparado para ti, para los tuyos, ven. Y Abraham sale en fe, obedece, sale. Pero más adelante el Señor le dice, solo anda delante de mí y sé perfecto, le dice. ¿Cuándo dicen amén? Siempre le manda, le exige una obediencia a Abraham. ¿Cuántos dicen amén? O sea, en este camino, hermano, usted y yo estamos luchando siempre contra la desobediencia y aprendiendo la obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Porque nos falta obediencia. Dígale que está al lado, no te sientas mal. Porque a todos nos falta. ¿Verdad que sí, hermano? No se ponga usted con la vara de medir también a ver, yo soy más obediente que el otro. No, 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 no. Si a usted le falta, aunque le falte un cachito, le falta. Aquí no es quien le falta poco, quien le falta más. Es que yo soy muy desobediente y el otro hermano es un poco obediente. No, no, no. Aquí o nos falta o no nos falta. ¿Verdad? Pero aquí las caritas que yo veo, a todos nos falta. Y la primera que veo es la que me veo en el espejo, que es la mía. Así que estamos aprendiendo la obediencia. Y todos aquellos que reconocemos que estamos aprendiendo la obediencia, promovemos la obediencia. El que piensa que no le falta la obediencia, no promueve la obediencia. Usted sabe que los hijos que son desobedientes, hermano, ellos no promueven la obediencia. Por eso ese es el problema que a veces tenemos con hijos que van a las escuelas, ¿verdad que sí? Porque en su casa ellos aprenden obediencia con uno, pero en la escuela se juntan con amigos y los amigos promueven desobediencia. No entremos a esta clase, venite por acá. Ahí vamos a la otra. Y no, que no, hombre, no te va a dar cuenta tus papás, aunque seas hijo del pastor, no te preocupes, hombre. ¿Sí? ¿Sí me entiende, hermano? Entonces nosotros como hijos, yo le hablo como hijo en la fe. Nosotros como hijos de Dios que somos, promovamos siempre la obediencia. Nos falta obediencia, pero eso no quiere decir que vamos a promover desobediencia. Eso quiere decir que como estamos luchando, aprendiendo la obediencia, tenemos que enseñarle a otros como nosotros estamos aprendiendo. ¿Cuántos dicen amén? Y cuesta ser obediente, ¿verdad que sí, hermano? A mí me leñasearon, hermano, cuando era pequeño para poder aprender un poco de obediencia. Era tremendo, hermano. Imagínense que mis hijos me digan, papi, a veces, papi, yo me imagino que cuando eras chiquito sí eras tremendo. Sí, le digo, por eso le dirás a ustedes, porque ustedes son unos santos, le digo. Pero ellos no son nada lo que yo fui, hermano. Entonces la obediencia trae bendición. Dígale que está haciendo. Lo que Dios quiere es bendecirte. Sí. Porque si hermano, si usted no mira que la obediencia le trae algo, el enemigo le va a decir, no hagas caso. Pero usted tiene que ser sabio y entendido y decir, no, me falta obediencia, voy a aprender a ser obediente porque la obediencia me trae bendición.
no solo aquí abajo en este siglo, sino también en el venidero. Cuando damos gloria al Señor, cuando dicen amén. Entonces la obediencia, hermano, no solo nos beneficia aquí abajo, sino nos beneficia también, hermano, en la vida venidera, en la eternidad. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Bueno, miremos lo que dice aquí Hebreos capítulo 10, verso 7. Dice, entonces dije, he aquí, yo he venido. ¿Está leyendo conmigo? En el rollo del libro está escrito de mí, hablando de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pero dice, en el rollo del libro está escrito de mí para hacer, ¿qué dice, hermano? Oh Dios, tu voluntad. Diga en esta noche, yo estoy aquí para hacer la voluntad de Dios. Y le podría decir que en su libro, porque Dios tiene un libro suyo y mío. ¿Cuándo dicen amén? Usted sabe que, bueno, al menos mi hija Stephanie se me está oyendo, ¿verdad? Pero ella tiene un librito donde ella escribe sus cositas personales de ella. Yo no sé si todas las mujeres son así, pero al menos ella escribe sus cositas. Y yo sé que yo no tengo nada que andar viendo porque es algo muy personal de ella. ¿Sí me entiende? ¿Sabe que tendrá escrito? Ni me interesa, ¿verdad? Pero ahí tiene escrito en su librito. ¿Alguno de ustedes tiene su librito del diary, del día de su vida? Escribe ahí cositas. Como que son más las mujeres dadas a eso, ¿verdad que sí? Los varones no, porque dice, aquí está, todo lo grabo aquí, dice, y todo se le olvida a uno, hermano. Pero me he dado cuenta yo que más eso surge en las hembras, en las mujeres, ¿verdad? Pero Dios, miren, yo no sé qué tendrá usted escrito en su librito, pero ya Dios ya escribió lo nuestro en su libro. O sea, Él tiene un librito de cada uno de nosotros, porque ahí está lo que Él predestinó desde antemano. El plan que Él puso para usted y para mí, ahí está escrito. Solo quiero recordárselo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que Jesús dijo, en tu libro está escrito de mí. ¿Cuántos dicen amén? Y usted se da cuenta que Isaías, hermano, habla mucho de los acontecimientos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Lo que estaba escrito de él ahí. Pero a lo que quiero llegar con esto es que lo que estaba escrito ahí era para que él obedeciera cuando estuviera aquí como hombre. Por eso dice que aprendió la obediencia. ¿Sí me entiende? O sea, a mí nadie me quita la vida, dijo él. Como diciendo, está escrito. Ya en mi libro está escrito que yo tengo que ponerla. Y tengo también el derecho de volverla a tomar. Porque eso recibí del Padre. Está escrito en mi libro. He venido para hacer tu voluntad. Mire, hermano, cuando nosotros venimos y pensamos, Señor, yo estoy aquí para hacer tu voluntad, entonces nos comprometemos a luchar contra toda desobediencia y aprendemos cada día a hacernos obedientes, porque nos falta obediencia. Por eso le dije que la obediencia no tiene nada que ver con el pecado. O sea, Jesús aprendió la obediencia. Aprendió. Y dice hasta la muerte. ¿Cuándo dicen amén? Porque acuérdense que todavía él, cuando ya lo iban a arrestar,
antes de ser arrestado, dice que él mismo le dijo a los discípulos: quédense aquí orando. Y como a un tiro de piedra, dice, ¿verdad que sí, hermano? Él se fue a orar. Padre, dijo, si hay alguna otra forma de que esto suceda, hazlo. Vea, que esta copa pase, pero si no, hágase según tu voluntad. Como diciendo Jesús mismo, si hay otra forma, hazlo. Pero si solo la copa es la única forma, yo estoy aquí para hacer tu voluntad y me voy a hacer obediente a eso. Se lo estoy parafraseando, hermano. ¿Lo está entendiendo un poquito más? Porque por eso le estaba orando ahí, como diciendo: Señor, está difícil lo que, porque dice, hermano, que cuando usted lee, dice que las gotas de sudor que le caían de su rostro se formaron como gotas de sangre que caían a tierra. Nosotros sudamos la sal, ¿verdad? Que nos sale el sudor, hermano. Pero dice que las gotas de él en ese momento eran de sangre. Que, hermano, ¿qué habrá visto el Padre en ese momento, hermano? Que dijo: hoy en este momento mi hijo está pasando por una situación tan difícil que necesita ser fortalecido para que llegue a la cruz. Fortalecido para que termine en obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Usted y yo necesitamos siempre ser fortalecidos para obediencia. Si usted sigue leyendo ahí más adelante, dice: y entonces después de haber dicho esto y que el sudor caía como gotas de sangre a tierra, dice, vino un ángel y lo fortaleció. Dice, mire, hermano, porque como estamos aprendiendo a ser obedientes, necesitamos ser fortalecidos. Amén. ¿Cuántos necesitamos ser fortalecidos para? Porque llega momentos, hermano, que usted está luchando contra toda desobediencia. Usted ya quisiera ser el más obediente. Y cuando usted se da cuenta, hermano, esta carne, hermano, patalea por todos lados, relincha. Bueno, está la mía, la suya no, está bien quieta, ¿verdad? Que somos ovejita. Pero relincha, hermano, no quiere, hermano, entrar en la obediencia. Y el enemigo nos ataca y dice: ¿qué estás haciendo? Y es ahí donde usted viene y se abraza del Señor. Señor, todavía me falta mucha obediencia, pero yo te abrazo para tomar la tuya. Lo que me falta, transmítemelo tú, porque de ti tengo que aprender la obediencia. Porque la obediencia nos trae la bendición de Dios. Dígale al que está al lado: yo deseo que tú seas bendecido en todo. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, entonces leímos Hebreos 17 que dice: he aquí yo he venido. Mire, en el rollo del libro está escrito de mí para hacer, oh Dios, tu voluntad. Yo pregunto, ¿qué cree que Dios tiene escrito de usted para hacer aquí? ¿Su voluntad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Entonces, hermano, nos falta. Y dice el libro de Juan, capítulo 6, verso 38. Porque Jesús es nuestro ejemplo para, hermano, nosotros aprender de Él la obediencia. Fíjese, hermano, que como hijos de Dios nos falta ser obedientes. Y dice, porque, verso 38, ¿lo tiene?
porque he descendido del cielo ¿qué dice? No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Cuántos de nosotros creemos que nosotros hemos nacido del cielo? Hemos nacido de Dios. El que es nacido de Dios es nacido del cielo, nacido de arriba. Entonces, los que somos nacidos de arriba, entendemos que fuimos escogidos para hacernos obedientes aquí abajo. Usted sabe que aquí se aprenden las leyes de este país, son bien diferentes, hermano. Bueno, le estoy hablando, son diferentes a la de nuestros países en el tiempo de los 60, ¿verdad que sí? Ahora no, porque ahora casi es lo mismo, ¿verdad? En aquel entonces yo conocía hombres que les decían a sus mujeres, aquí cuando yo recién vine: esta no me hace caso, la voy a llevar a mi tierra, ya le voy a dar una buena para que aprenda, de ahí nos venimos para acá, porque allá no me dicen nada, aquí, en cambio aquí me meten al bote. Esa era la mentalidad que había antes, y muchos lo hicieron. Venite, Jani, hasta sus florecitas se las llevan con terapia así, ¿verdad? Psicológicamente, ya barrían con ellas. Ya que las traían acá mansaditas. ¿Querés otra tu paseadita un día de esos? Pero todo eso cambió. ¿Verdad? Ahora ya no, ahora lo mismo es allá en nuestros países. Desde los hijos y todo, hermano. Mire, por eso yo le dije que cuando a mí me criaron, hermano, mire, a mí a leñazos me hicieron entender. Pero hoy vaya a nuestros países, lo voy a llevar a una terapia, dice. Dígame, ¿cuándo en su tiempo, hablo con los mayores, había terapia para niños? En coscorrones habían, hermano. Jaladas de oreja. ¿Nos ayudó o no nos ayudó? Sí. Ahora, ¿por qué le estoy hablando esto? Porque Jesús dice que Él descendió de arriba, no para hacer su voluntad, sino la voluntad del que lo envió. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros hemos nacido de Dios, nacimos de arriba y estamos aquí abajo para hacer su voluntad. Por eso Jesús dice, cuando ore, dentro de la oración que Él enseña a los discípulos, dice en una parte: oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. O sea, hermano, si Dios hubiera querido salvarnos para que sigamos pajareando y haciendo lo que querramos, sería una pérdida de tiempo. Él dispone salvarlos para que aprendamos de su Hijo. Él aprendió la obediencia, se hizo obediente, y nosotros sigamos sus pisadas. Vamos a aprender la obediencia y seguir la obediencia hasta que el Señor venga. Diga, esto es de hacerse obediente hasta que Él venga. O sea, esto no es que voy a orar en un ayuno y en una oración y me voy a apartar unos 40 días y ya voy a regresar del monte obediente. Hermano, no. Esto es hasta que el Señor venga o terminemos la carrera aquí abajo. Que yo más creo que sería mejor que Él venga y nos levante, que terminar la carrera y todavía, Señor, no alcancé todavía aquella meta de obediencia, pero tengo fe, luché, aprendí, y lo que me falta, añádemelo tú. Porque dice, el que comenzó la buena obra en nosotros, Él la perfeccionará
y la terminará en el día de Cristo, dice, ¿verdad que sí? ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, Él sabe quiénes reconocemos que nos falta obediencia. ¿Sabe la religiosidad que, la peor religiosidad que puede haber de hipocresía es que uno en el evangelio piense que ya es obediente? No, estamos aprendiendo la obediencia. Nos estamos haciendo obedientes a esta forma de doctrina. Sí, Pablo dice, hermano, os hiciste obedientes a esta forma de doctrina, de aprendizaje, de enseñanza. Oh, es que por yo no sé por qué tantas cosas aquí. Sí, yo vengo de una iglesia donde ahí no había nada ahí. No, tranquilo. Pablo dice, ustedes hicieron obedientes a esta forma de doctrina. ¿Sabe qué le está diciendo Pablo? Aprendieron a hacerse obedientes. Que la mujer para orar o profetizar debe cubrirse su cabeza. ¿O aprendieron ustedes, varones, también, que a la iglesia no se entra con cachuchas puestas? ¿Está entendiendo? O sea, Pablo está diciendo, aprendieron a hacerse obedientes a esta forma de doctrina. Y no está hablando de costumbre judía, está hablando de una costumbre por orden de creación. Dios, la cabeza de Cristo, y Cristo, la cabeza de la iglesia. La mujer que ora sin cubrirse la cabeza afrenta su cabeza, y muchos la aplican para el esposo. No, en la iglesia para orar o profetizar me vale su esposo. Aquí la cabeza es Cristo. Sí, porque entonces la soltera dice, yo no tengo cabeza, yo no tengo quien sujetarme. No, tranquilo. Tu cabeza es Cristo. ¿Verdad? Y si es el varón, él dice, le es deshonroso al hombre, al varón, dejarse crecer el cabello. O cubrirse la cabeza. Por eso me gustó esto que aplicaron allá en el retiro de los pastores. Los ángeles ministran, ¿verdad? Por causa de los ángeles también. O sea, hay por diferentes razones que se debe cubrirse la cabeza a la mujer. Y dice, porque los ángeles ministran y la que se cubre es una señal. Entonces la mujer se cubre y el ángel sabe que la que está cubierta es mujer. Y le va a ministrar con autoridad como mujer. Imagínense que encuentra a un varón cubierto en la cabeza y le ministra como mujer, va a salir psicodélico, ¿eh? O encuentre a la mujer sin cubrirse la cabeza para orar o profetizar y le ministre como varón, va a salir con un cuerpazo así. No se meta conmigo, muchacho. Eso fue lo que explicó el apóstol allá. Entonces hay que aprender a hacerse obediente. O sea, la obediencia es, hermano, en muchas formas de aprender. Ya se quiere ir para su casa, ya lo entristecí con esto. Bueno, usted elige qué administración angelical quiere, ¿verdad? Porque ellos solo miran señal. Porque la pregunta que le dicen, bueno, ¿cómo es eso? ¿Quién es hormiga y quién es hormigo? Fue la pregunta. Entonces ya la explicación vino. Bueno, es que los ángeles desde arriba a todos nos miran como usted mira un hormiguero. No sabe cuál es el macho y cuál es la hembra. Para usted todas son hormigas, pero cómo se reproducen tiene que haber. Pero usted dice, tiene una hormiga, todas son. Dice el ángel los mira todos sin nada. ¿Qué tal? Todas las hormigas. Pero de repente para orar se pone y dice, esta es mujer.
este es varón. Son las señales arriba, en el ámbito espiritual. Porque estamos aquí, estamos hablando de la obediencia. Hermano, como nacimos de Dios, nacimos de arriba, estamos aquí abajo, pero estamos para hacer su voluntad. Y entonces su voluntad nos motiva a nosotros a aprender la obediencia. Por eso Jesús dice, entonces nuestro ejemplo, estamos viendo hoy que nuestro ejemplo de obediencia es Jesús. ¿Cuándo dicen amén? Hebreos 10:10. Por esta voluntad hemos sido santificados. Note bien, como Él hizo su voluntad, la voluntad del Padre, del que lo envió. Entonces dice, por esta voluntad, Hebreos 10:10, hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, que dice, hermano, una vez para siempre. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Mire, una vez para siempre fuimos santificados por la ofrenda que Él hizo, por cuanto Él no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Miremos Lucas 22:42. Que es donde yo les decía anteriormente. Usted puede leer los versos anteriores y el verso siguiente, pero yo solo quiero leer aquí, donde Jesús dice en el verso 42, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino, ¿qué dice, hermano? Sino la tuya. Entonces miramos cómo Jesús todavía, hermano, mire, ¿hizo milagros Jesús o no hizo milagros? ¿Expulsó fuera demonios o no expulsó fuera demonios? ¿Sanó enfermos o no sanó enfermos? Pero dentro de todo ese proceso, Él estaba aprendiendo la obediencia. Porque yo conozco muchos que porque echan fuera demonios, piensan de que ya son obedientes. No tienen nada que ver. Otros que profetizan y piensan que porque son profetas y Dios los usa, ya son los más obedientes y la gente lo mira como, este es un hombre de Dios, acaba de bajar el monte porque qué profecía que se dio. Hace muchos años, cierto hermano, al salir, al bajar de aquí, pastor, qué tremendo mensaje me dijo. Me imagino que no durmió toda la noche de estar meditando en esa palabra poderosa. Yo le dije, dale gloria al Señor que Él nos está hablando, le dije yo. Pero dentro de mí dije, Señor, ¿cómo somos nosotros los humanos? Que pensamos a veces, hermano, que aquellos mensajes tremendos y aquellos vienen, hermano, porque acabamos de dejar a Elías por allá arriba y no, hermano, vienen porque el Señor quiere hacerlo de esa manera. Pero que nos falta todavía, nos falta, hermano. Entonces nunca piense que porque aquella persona es usado grandemente, ya está completa. Porque cuando usted le mire sus grietas, se va a desanimar. Amén. Pero nuestro ejemplo es Jesús. Ya vamos a terminar esta etapa. Este es el segundo round de esta enseñanza. Espero que aguante el tercero, si el Señor lo permite. ¿Cuántos dicen amén? Estamos aprendiendo. ¿Verdad que nos falta aprender la obediencia, hermano? Sí. Fíjese cuando el apóstol habla a los hebreos y dice, nosotros antes tuvimos padres que nos disciplinaban, dice, ¿verdad que sí, hermano? Pero nos disciplinaban a su manera y les obedecíamos. ¿Cuánto más no creéis vosotros que recibiremos ahora
si obedecemos al Padre de los Espíritus. Quiere decir que viene una bendición para nosotros a través de la obediencia. Pero la obediencia no es, hermano, hágase como yo soy obediente. No, esa no es la obediencia. La obediencia, mire hermano, la obediencia siempre nos va a llevar a nosotros a reconocer que necesitamos más. La obediencia no tiene límite. ¿Sabe dónde fue el límite de la obediencia de Cristo? La cruz. En otras palabras dice el Señor, hasta que aprendas a morir. Eso evidencia tu obediencia. Nadie dijo amén, pero es la realidad. Sí, porque usted rápido se da cuenta, conmigo que no se metan, porque usted rápido se da cuenta que aquella persona no está luchando para hacerse obediente. Porque rápido saltamos. Pero aquellos que venimos de Guatemala que nos gustaba bailar el son. Nos gustaba. No, hermano, yo no fui indito. Yo tampoco. Pero en los actos me ponían. ¿Nunca salió usted en los actos? Ahí en el parque central, hermano, en la concha acústica ahí en Guatemala. Mire, esos son lugares ahora de mucho prestigio en Guatemala. Y ahí me tocó salir a mí, bailando el son. Y de Fray Tolomé de las Casas. Desde ahí desde ahí ya no sabía, pero ahora yo sé que desde ahí ya sabía por qué me pusieron. Me pusieron de fraile con una campanita y me tocaba decir estas palabras: mientras Pedro de Alvarado y Tecunumán se iban a dar, me tocaba decir a mí, pasar en medio de Dios: acordaos, hermanos, que un alma tenemos, y si la perdemos, no la recobramos. 8 años tenía yo, hace tantos siglos, y esas palabras siempre resuenan en mí. Y ahora que soy ministro del Evangelio, digo: Señor, yo no sabía, pero ya desde ahí aquel mensaje traía algo ya marcado en mi vida. Porque no me pusieron con una espada apoyando allá a otro, no, con un mensaje. Llámelo como quiera llamarlo, pero hay que hacernos obedientes. ¿Cuántos dicen amén? Hebreos 5. Hebreos 5, verso 7 al 9. Si lo tiene, dice un amén. Así nos vamos más rápido. Cristo, en los días de su carne, amén. Diga: yo ahorita estoy en los días de mi carne, porque estamos en este cuerpo, estamos en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Pablo dice: aunque andamos en la carne, o en los días de la carne, no militamos según la carne, porque nuestras armas son espirituales y poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Cuántos dicen amén? Pero dice: Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, ¿qué dice, hermano? Fue oído a causa de su temor reverente. Verso 8. Y aunque era hijo, ¿qué dice? Mire, ¿qué dice? La versión de las Américas dice: y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Cuando nosotros aprendemos obediencia, van a ir padecimientos. Dice amén. Entonces note bien que como hijo, diga aprendió.
Márquelo ahí en su Biblia, subráyelo, escríbalo en su corazón, dígale, Señor, escríbelo. Porque dice, aprendió obediencia por lo que padeció. Estamos hablando que en la desobediencia de uno, los muchos, mire, entraron también a esa vida de desobediencia, el pecado y la muerte. Pero en la obediencia de uno, los muchos, todos nosotros ahora hemos sido justificados y tenemos nueva vida en Cristo Jesús. Cuando damos gloria al Señor. Cuando damos gloria al Señor. Y entonces dice, y habiendo, verso 9, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituido, diga, fuente de salvación para todos los que le obedecen, siendo constituido por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Filipenses 2:8. Dos pasajes más y terminamos. Y hallándose en forma de hombre, mire, como hijo, diga, como hijo, aprendió la obediencia. Ahora en forma de hombre, nosotros somos hijos o no somos hijos, aprendamos la obediencia. Somos hombres también, dice amén. Amén, hermana, usted es mujer, amén. Pero dice, escuche bien, y hallándose en forma de hombre o de humano, ¿verdad? Se dice, ¿qué dice, hermano? Se humilló a sí mismo, ¿qué dice? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Como hijo aprende la obediencia. Como hombre, escuche bien, se humilla, escuche bien, y se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Quiere decir que hay que aprender a hacernos obedientes. Y después que aprendemos, hay que hacernos obedientes. Usted sabe que una cosa es aprender. Ahorita la enseñanza viene a enseñarnos para que aprendamos. Usted recibe la enseñanza, ahora usted determina, tengo que hacerme obediente. En otras palabras, la enseñanza de esta noche es un logos, ¿verdad que sí? Es un logos. Pero esa palabra tiene que hacerse vida en nosotros. Tiene que hacerse rema. Rema es cuando la palabra toma nuestra vida. Por ejemplo, usted ha recibido la enseñanza del perdón. Alguien lo ofende, de repente esa palabra quedó archivada como logos de enseñanza en su vida. Pero ahora hay que hacer la rema. Hay que vivirla. Entonces usted viene y le dice, te perdono, hermano. Porque muchas veces andamos llenos de logos y nada de rema. Tal vez remando por allá, ¿verdad? Pero nada del rema. O sea, rema, por eso Jesús dijo, las palabras que yo os digo o os hablo son espíritu y son vida. Un día le voy a hablar de eso. Por eso no hemos entendido cuando dice, si mis palabras moran en vosotros, si ustedes guardan mi palabra, si ustedes hacen rema a mi enseñanza, si dejan que mi palabra viva en ustedes, entonces pidan lo que quieran. Pero como son solo logos y piden, no reciben. Pero si reciben logos, se hace rema, dice, pidan y les va a ser dado. Pero Jesús dice, en forma de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Hebreos 10:9 y nos vamos. Esta es la despedida. Amén. Entonces dijo, acuérdese que leímos, hermano, en Hebreos 17 que estaba dicho de él, he venido, en el rollo está escrito, a hacer tu voluntad, oh Dios. Miremos lo que dice acá, Hebreos 10:9, ¿lo tiene?
Entonces dijo, he aquí, ¿está leyendo conmigo? Yo he venido a hacer tu voluntad. Él quita, ¿qué dice, hermano? Él quita lo primero para establecer lo segundo. ¿A quién le estaba escribiendo esa carta el apóstol? No era a los gentiles, era a los judíos que tenían problemas en la fe. Entonces les dice, miren, él vino a hacer la voluntad, estaba escrito de él en el rollo, porque era necesario que lo primero fuera quitado, hacia de un lado, para establecer lo nuevo. Por eso Jesús dijo, no se puede poner un remiendo nuevo, ¿verdad? Hermano, mire, en un vestido viejo roto. Dice amén. Él tenía que hacer a un lado el vestido viejo para poner lo nuevo en nosotros. Y lo nuevo siempre nos lleva a una obediencia. Por eso le he hablado un poco esta noche, poquito, de cómo Jesús, hijo, hombre, aprende obediencia, se hace obediente, para que nosotros también sigamos sus pasos. Amén. Póngase sobre sus pies en esta noche y que el Señor nos ayude cada día, hermano, a irnos haciendo obedientes a esta forma de doctrina de su palabra. Si el Señor lo permite, en la próxima vamos a cerrar este tema, hermano, de la obediencia y la desobediencia. No le he hablado tanto de la desobediencia porque, hermano, ¿quién de nosotros no conoce lo que es desobediencia? Lo que nos falta es hacernos obedientes. ¿Cuántos dicen amén? Amén, ¿verdad? Entonces vamos a orar en esta noche, hermano, y a dar